Gracias, mi hermano Germán. Am, bueno, ¿cómo estamos yendo hasta ahora con el curso aquí de Epístola, la primera carta de Pedro? Espero que sea de ánimo, de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que las circunstancias que estaban viviendo nuestros hermanos de aquellos momentos era de persecución, de mucho sufrimiento, y es aquí cuando Pedro les va a escribir esta carta para recordarles, en primer lugar, como una forma de ánimo, de que nosotros somos salvos por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que obraron para nuestra salvación, y por ende nosotros solamente tuvimos que obedecer esas palabras, obedecer el mandato, obedecer ese llamado a la redención. Y por ser hijos de Dios, ahora podemos disfrutar de una esperanza viva. ¿Se acuerdan, verdad? Disfrutamos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros allí en los cielos, guardada por el poder de Dios. Y fíjense que más allá de todo eso va diciendo que nos gozamos, pese a que no hemos visto a nuestro Señor, nos gozamos en Él, porque este sufrimiento es pasajero, ya que por poco tiempo lo vamos a padecer comparado con la eternidad que tenemos en la patria celestial. Y por ende también dice que los ángeles están esperando a que nosotros también compartamos este mensaje de salvación para todo aquel que lo necesita. Aparte de hacernos recordar el apóstol Pedro con respecto a nuestra salvación, también va a mencionar que no solamente queda allí, claro, somos salvos, pero ahora tenemos que vivir una vida de santificación. Nuestra vida de santificación, recuerden que nosotros somos santos porque Dios es santo, ¿eh? O sea, posicionalmente somos santos, pero en la práctica, día a día, nos vamos santificando, perfeccionando en el temor de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que la única manera de poder vivir una vida de santidad es desechando toda cosa aquella que no sirve, ¿eh? Desechando todas esas malicias, engaños, detracción, todas esas cosas que no ayudan a nuestro crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros deseemos como niños recién nacidos esa leche espiritual, la palabra de Dios que es no adulterada, para que crezcamos con ella. Y eso sí, porque una vez que estamos creciendo, nosotros día a día nos vamos a ir acercándonos a Él como piedra arriba. Es decir, vamos a ir edificando nuestra vida espiritual sobre el fundamento que es Cristo. Él es la piedra angular. Entonces, sobre Él empezamos a crecer. Y viste que hasta ahora Pedro en medio de todo esto nos va animando, recordemos hermanos, pero después nos dice, ahí a partir del capítulo 2, versículo 11, va diciendo, pero claro, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino somos extranjeros y peregrinos. Y día a día estamos batallando con esas luchas espirituales. Claro, porque el enemigo quiere lo peor de nosotros, nos tienta para hacernos caer y sacar lo peor de nuestra vida, pero en medio de esas tentaciones Dios nos prueba para que saque lo mejor de nosotros, ¿eh? Y en medio de todo ese sufrimiento nos anima a que podamos vivir una vida plena con Él. Por eso es que va mencionando cómo tenemos que ser con respecto a este mundo en el cual estamos, ¿no? Y va hablando que nosotros somos pasajeros aquí, pero también dice con nuestras autoridades, cómo tenemos que ser con nuestro gobierno, con nuestros jefes, porque el ejemplo es Cristo, a quien seguimos sus pisadas. Acuérdense, ¿no? Vamos hasta ahí, estoy haciendo un resumen. Y luego va diciéndonos también que no solamente va con respecto a esto, sino que vamos a hablar también allí con respecto a lo que es la relación conyugal, el esposo y la esposa, y nos anima a nosotros como varones a vivir sabiamente. Una vez, y hago un paréntesis, ¿sí? Porque aquí una vez un varón viene y me pregunta, ¿no? Pero hermano, dígame, ¿cómo puedo entender a mi esposa? Porque es tan difícil entenderla, ¿eh? Es complicada, dice.
No, hermano, la Biblia no nos dice que debemos entenderla, la Biblia nos dice que debemos amarla. Así que bueno, está con sus defectos y sus virtudes, es la esposa que tenemos, nuestra ayuda idónea que nos acompaña, pero también ella va reflejando su amor hacia nosotros, ¿eh? Tomando para aquellas mujeres que tienen esposos no convertidos, hacer un testimonio de fe de la salvación de Dios, para que ellos también, dice, puedan ser ganados para Cristo. ¿Eh? Entonces, fíjense qué tal ministerio evangelístico, ¿eh? Y nosotros varones amándolas, ¿por qué? Debemos considerarlas como vaso frágil, ¿eh? Porque ellas también son coherederas de Cristo, son nuestras hermanas en Cristo y por lo tanto, si estamos bien con ellas, no vamos a tener ningún tipo de estorbo en nuestra comunión con Dios, porque dice ahí que nuestras oraciones no van a ser estorbadas si estamos bien, ¿eh? Pero si estamos mal, olvídate, ¿eh? Entonces, ahí cosas para ir viendo. Pero después sigue hablando, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos que seguir, pues, ser todos de un mismo sentir, pensando no igual, pero sí con el mismo sentir para la obra de Dios. Y ahora aquí vamos a continuar con lo que es el pasaje que nos corresponde. Permítame, lo voy a compartir. Ay, no tengo habilitado para compartir. Ah, ¿me lo pueden habilitar, por favor? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Aquí empezamos a ver. Confírmeme si lo ven ahí, por favor. ¿Está? Sí, sí, Genial. se ve. Muy bien. Entonces aquí empezamos. A ver, permítame un momentito. Aquí vamos. Vamos entonces, nos quedamos allí en el capítulo 3, versículo hasta el 12 nos quedamos, ¿verdad? Que lo que nos va diciendo aquí, que nosotros pues, si queremos amar la vida y ver días buenos, refrenemos nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablen engaño, apartémonos del mal y hagamos el bien, buscar la paz y seguirla. Eso es la regla general que nosotros como hijos de Dios, fíjense, lo que Pablo le va a decir, le va a repetir, hay parte de la porción del salmista, ¿no? Mira, en medio de toda la situación, pará, tranquilo, ¿eh? ¿Querés amar la vida? ¿Querés vivirla? Bueno, entonces refrena tu lengua del mal y empieza a darle algunos pasos que tiene que hacer, apartarte del mal, eh, buscar la paz, hacer el bien, seguirla. Bueno, ahora Pedro nos va a decir lo siguiente en este capítulo, siguiendo con lo que es el versículo 13 hasta el 17, lo que implica el sufrimiento del creyente. Hasta ahora hemos visto lo que es nuestra salvación, nuestra santificación, y ahora vamos a ver lo que implica el sufrimiento del creyente. Del versículo 13 al 17 vamos a encontrar algo interesante, porque va diciendo Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para lo que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo que el apóstol Pedro nos va a mencionar aquí es lo siguiente. En medio del padecimiento, queridos, tenemos que mantener la fe. Mantener la fe. Fíjense, allí va diciendo, ok, ¿quién es el que os podrá hacer daño? ¿Quién va a ser? Si ustedes están haciendo el bien, si están haciendo lo correcto, ¿quién va a hacer daño? Por tanto, no amedrentéis, es decir, hacerlo sin temor, preguntándote, ¿qué te va a pasar? ¿Qué me va a pasar en este momento? También va diciendo allí el apóstol Pedro que no debemos conturbarnos, es decir,
preguntándonos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo? ¿No te has puesto a pensar, querido hermano, a veces en esos momentos difíciles donde prácticamente ves como que si no hubiera salida y de pronto dices, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando vas escuchando por allí, quizás en el trabajo, mira, va a venir un nuevo gerente, uy, ¿y ahora qué va a pasar de mí? ¿Voy a seguir en el trabajo? ¿No voy a seguir? ¿Me van a echar? Pero cosas que por allí de repente nosotros pensamos que estamos padeciendo y en vez de eso estamos colocando en nuestra mente situaciones que realmente nos van causando temor y nos van turbando. Por eso es que el apóstol Pedro va diciendo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Quita todo ese tipo de pensamiento negativo, porque Cristo ya venció todo. Él es el único que nos va a llevar hacia la victoria. ¿Para qué temer? ¿Para qué estar pensando en cosas que no vienen y no traen bendición a nuestra vida? Al contrario, viste que cuando empiezas con este tipo de maquinita en tu mente, empezás allí, te haces, ¿eh? Y de pronto, en vez de traer paz a tu corazón, trae aflicción. Por eso quita todo ese tipo de pensamientos. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mantened la fe. Acordate que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo en el momento que nos vimos que ya no teníamos salida. Él nos sacó del pozo lleno de fango, de barro, allí en las profundidades, y Él nos sacó de allí. ¿Quién no nos va a sacar de los momentos más difíciles si no es Cristo? Por eso es que no solamente debemos mantener nuestra fe, sino que también tenemos que defenderla. Por eso dice, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Ok? Fíjense que ahí es lo interesante, porque siempre va a haber situaciones y ante esas posibilidades de ser injuriados, de ser maltratados, de quizás que vienen y traten de discutir con nosotros nuestra fe, debemos estar siempre preparados. Ahí la palabra de estar siempre preparados, es decir, si realmente nos hemos alimentado con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, si estamos creciendo día a día, vamos a estar pues con una mente preparada para responder como debemos hacerlo ante aquellos que nos demandan razón de nuestra esperanza. Por eso es que el apóstol Pedro dice, ante la posibilidad, siempre preparados. Ante los perjurios, presentar una defensa verbal al responder, pero no discutiendo, no peleando, sino dice allí, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Estimado hermano, hermana, aquí es un punto muy importante. Nosotros como hijos de Dios debemos sí o sí estar preparados en la palabra de Dios, porque existen hoy en día mucho tipo de pensamientos y filosofías que pueden confundir y que pueden engañar a nuestra fe. Y en vez de ir por lo correcto, vamos haciendo lo incorrecto. No nos dejemos llevar por esos falsos maestros, no nos dejemos llevar por esos falsos pensamientos. Al contrario, nosotros tenemos que presentar buena defensa de lo que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza que es Cristo, un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y fíjate, mientras estamos padeciendo, mantener la fe. Vamos, deja de pensar así, quita esos pensamientos. No te preguntes más qué te va a pasar, por qué te suceden estas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, basta ya. Nuestra fe está puesta en Cristo. Por eso, ante toda esta situación, defendiendo nuestra fe con una preparación en la palabra de Dios, en mi comunión con Él, y respondiendo con mansedumbre y reverencia.
Pero también, si vamos a padecer por la fe, lo vamos a hacer ante aquellos que son curiosos. Fíjate, los curiosos dice allí, ¿no? Al vernos van a decir, che, estos tienen buena conciencia, dice, ¿no? Pero ¿por qué buena conciencia? Porque nosotros somos pecadores perdonados, ya no somos más pecadores condenados. Entonces, aquellos curiosos van a ver en nuestra vida que hay algo diferente, algo que llama su atención. ¿Cómo es que esta gente puede ser así? En medio de la situación que están viviendo, ¿cómo puede mantener ese gozo ante aquellas calumnias? Va diciendo el apóstol, ¿no? Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, ante aquellas calumnias, perdón, padecer por la fe implicaría que nosotros, al hacer lo correcto, vamos a silenciar esas habladurías, esas chismoserías, esas murmuraciones de que nosotros somos como malhechores o otros delincuentes. Porque eso va a pasar. Generalmente piensan, ¿no? Ah, pero este creyente, este cristiano, el del Evangelio, van diciendo, ¿no? Mirá cómo, y empiezan a hablar y a crear situaciones. Pero si nosotros tenemos buena conciencia, como pecadores perdonados, vamos a silenciar aquella murmuración, porque nuestro testimonio va a dar fe de lo que somos en Cristo. Entonces, ante los curiosos, buena conciencia. Ante las calumnias, silenciar la murmuración. Pero ante aquellos que son criticones, porque nunca falta un criticón, nunca falta uno que viene y te apunta con el dedo. Ante ellos, dice allí la palabra de Dios en el versículo 16, ¿no? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Claro, porque no van a tener argumentos de la cual van a tener que agarrarse para ensuciar nuestra vida. ¿Te das cuenta? En medio del sufrimiento del creyente vamos a padecer, pero en medio de ese padecimiento debemos mantener nuestra fe sin temor, sin turbarnos y santificándonos. Y defendiendo la fe ante la posibilidad de esos ataques, estar siempre preparados. Ante esos perjurios e injusticias, presentar buena defensa, a responder y lógicamente con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque tenemos buena conciencia y ese testimonio nos va a llevar a glorificar a Dios en la vida de ellos. Pero no solamente queda aquí, sino que vamos a ver del versículo 18 en lo que sigue hasta el 22 algo muy interesante. El ejemplo. Cristo padeció, dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué interesante es esto, porque aquí vamos a ver, Cristo padeció. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Él dejó sus pisadas para que nosotros las siguiésemos? Ahí va diciendo esto. Miren, así como vemos, ¿ok? El Señor Jesucristo no estuvo en medio de la cruz diciendo, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué va a pasar de mí? No, al contrario, Él colocó todo eso delante del Padre. Y por eso su ejemplo nos va a llevar a pensar a que ese sufrimiento, de ese padecimiento de Cristo como ejemplo, fue efectivo, fue sustitutivo y también conductivo. Fíjate, va diciendo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Amado hermano, Pedro lo que nos va diciendo aquí, queridos, ya está, Cristo lo hizo por nosotros. Él murió en aquella cruz por nosotros. No hay más sacrificio que hacer. Ya está. Una sola vez. Y después va diciendo, el justo por los injustos. Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Él ocupó el lugar que nosotros debimos haber estado. Pero Él dice,
el justo por los injustos. Y después nos va diciendo el pasaje con un solo propósito, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, para llevarnos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos va diciendo, ahí en el libro de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe lo que estaba diciendo allí? El sacrificio, aquel momento doloroso del padecimiento de este siervo era, ¿sabes? Con el propósito de que nosotros, a creer en él, abra la puerta, abra ese puente y nos lleve directamente a la presencia de Dios. Perdonen, estos días de frío me está agarrando, pero terrible. Acá hay montes 2 grados menos de lo que es allá, ¿eh? Y entonces va diciendo allí, para llevarnos a Dios, un padecimiento efectivo, un padecimiento sustitutivo, pero también conductivo. Pero no solamente queda allí en el ejemplo de Cristo, sino que dice que Cristo va a proclamar su victoria. Versículos 19 al 21. Y quizás aquí vamos a ver algo interesante, porque dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Ahora, fíjense, en medio de todo lo que nos va contando aquí, animándonos el apóstol Pedro en medio de esta carta, va a colocar algo que realmente nos va a cambiar un poquito el chip. Porque fíjense, ¿cómo es posible esto? Dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, Él fue y les habló nuevamente para que puedan ser salvos. Fíjense, queridos hermanos, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque en medio de todo lo que va diciendo, tenemos que tenerlo en claro. Esto era lo que la Iglesia Católica solía decir, que hay ¿cómo le llamaban? Ay, se me fue la palabra, purgatorio, ahí está. Como que esos espíritus iban al purgatorio y en medio de eso entonces pasaban el tiempo y si lograban ser buenos pasaban al cielo, ¿no? Esa era la idea. Pero en realidad, cuando hablando aquí de que predicó, se refiere a una palabra en griego que es keruso, que significa proclamar, proclamar su victoria sobre la muerte. Cristo fue a proclamar la victoria sobre la muerte. ¿A quiénes? A esos espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Si recordamos un poquito, cuando hablan, ¿se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Que estaba, Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el lugar de tormento. Entonces, dice que había una gran cima, un gran abismo que dividía y separaba esos dos lugares, ¿no? Pero también la historia nos va diciendo allí, va narrando de que el rico veía a Lázaro allí, lo veía y le pedía, por favor, ¿no? Entonces, no, entonces déjame que vaya a predicarles. No, 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 ya está. Todos tienen su tiempo, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio, como va diciendo Hebreos. Entonces aquí lo que va mencionando es lo siguiente, Cristo fue a predicar a esos espíritus encarcelados. En otras palabras, esos espíritus encarcelados escucharon la proclamación de Cristo de su victoria sobre la muerte. Ahora, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? El versículo 20 nos va a dar la respuesta. Ahí pueden abrir sus Biblias, allí en 3:20, va diciendo, estos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Quiere decir que estas personas son toda aquella generación que estuvo antes del diluvio, que no quisieron creer
en el mensaje de Dios a través de Noé. ¿Se entiende, hermanos? ¿Eh? Por favor, quiero que esto quede bien claro. Cristo no es que predique el Evangelio nuevamente para que sean salvos, sino que va a proclamar su victoria sobre la muerte. ¿A quiénes? Aquellos que no quisieron creer en los días de Noé. ¿Se dan cuenta? Y ahí va diciendo esto, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes fueron esos 8? Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Eh? A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Abro unos Sí, minutitos. Sí, dígame, Víctor, Germán. la verdad que estoy totalmente interesadísimo en el tema. Porque puede ser que eso es lo que, porque dice que cuando Cristo padece en la cruz y se habla de esa incertidumbre de los 3 días, ¿qué pasó en esos 3 días? Porque o sea, dice, de cierto, digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero Ujú. también se sugiere esto, que él descendió, en este caso al infierno, y proclamó su victoria para que todos vieran. ¿Puede ser que esto está encapsulado en estos días o no se sabe? Claro, sí, sí, sí. Ahí es cuando él dice, justo con todo esto versículo va mencionando que él llevó cautivo la cautividad. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que va haciendo referencia es que él va y justamente se va refiriendo a esto que fue a proclamar su victoria sobre la muerte. No es a darle una segunda oportunidad a aquellos que desobedecieron el mandato divino. Por eso es que lo relaciono con Hebreo 9:7, ¿no? Está establecido que el hombre muere una sola vez, pero si no aceptaste, después esto viene el juicio, ¿eh? En cambio, los hijos de Dios, como dice Juan 1:12, más, ¿cómo dice? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, lo que va aclarando aquí es que ya nosotros, como hijos de Dios, ya no vamos a ir al juicio, sino que vamos directamente a las bodas del Cordero. Vamos a tener, sí, el tribunal de Cristo, pero ya no van a ser allí enjuiciado nuestra vida, nuestra salvación, sino va a ser, dice allí, probada nuestras obras. Entonces, lo que Pedro va diciendo aquí es lo siguiente. Miren, acuérdense, el sacrificio de Cristo fue único, efectivo, una sola vez. El sufrimiento de Cristo fue sustitutivo. Él tomó tu lugar, ¿no? Él tomó mi lugar. Pero también el sufrimiento de Cristo fue conductivo. Él padeció. ¿Por qué? Ahora Él nos lleva a Dios. Ahora, cuando Él va hablándose de que Él llevó siendo Cristo la primicia, acuérdense que Él es el primero, ¿ok? Que va delante de Dios y lleva a todos los que estaban en el seno de Abraham hacia la presencia de Dios. Quiere decir, hermanos, que hoy en día el cielo están todos los santos en el cielo, desde los tiempos antiguos hasta la fecha de hoy. Porque Cristo fue la primicia. Él fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Ok? Y después, cuando lleva cautivo la cautividad, es decir, todo lo que estaba en el seno de Abraham fueron llevados a la presencia de Dios, directamente. Pero, ¿qué pasa entonces con el infierno? El infierno va a ser recién ocupado cuando Satanás, sus demonios y todo lo del anticristo, todos ellos sean primero puestos en el infierno. Después todos los demás pasarán por el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. La pregunta es aquí entonces, ¿y todos esos inconversos, a dónde van cuando mueren? ¿A dónde van cuando mueren? Al Hades, Perfecto. El Hades es lo que nosotros también lo conocemos como el lugar el de infierno. tormento, donde estaba el rico. ¿Se acuerdan la historia que les mencionaba?
¿Seol es lo mismo o es parecido? Sí, son las palabras que se utilizaban. La palabra Seol en realidad significa fuego, ¿no? O infierno también se le conoce. Era el lugar que estaba en los lugares externos de la ciudad, ¿no? Donde acampaba el pueblo de Israel, y a los alrededores, en un lugar distante, había como una especie de, vamos a decir, un basurero, y donde todo el tiempo ardía, estaba con fuego. Entonces, eso se le llamaba el Seol, y se le compara con eso, donde el fuego nunca se acaba, está siempre presente. ¿Eh? Por eso, entonces, el Hades, el lugar de tormento, es donde hoy en día aquellos que no son hijos de Dios, cuando mueren, van a ese lugar a esperar el gran juicio del trono blanco. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Entonces, lo que vamos a decir aquí es, no hay segunda oportunidad para el que muere, no hay purgatorio, no es que nosotros oramos por los muertos y dice, Señor, que ahora llévalo a tu presencia. No, ya no existe, porque si vos no tomaste la decisión en el día de hoy, mientras estabas vivo, cuando mueres ya no hay vuelta para atrás. Por eso es interesante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que cuando el creyente tiene una doble bendición, porque fíjate, nace dos veces y muere una sola vez, porque tiene el nacimiento físico y también el nacimiento espiritual, pero muere Espiritual. una sola vez, es la muerte física, y después vida eterna, hermanos. En cambio, el que no es hijo de Dios, el inconverso, nace una sola vez, pero muere dos veces. ¿Por qué? Nace físicamente, muere físicamente y muere en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Cuando decimos que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, no está dándonos a entender que va a haber una segunda oportunidad, sino que dice allí que Cristo fue a proclamar la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén por eso. Cristo resucitó de los muertos. Y por eso es que nuestra fe está puesta en Él. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana es entonces nuestra fe. De nada serviría, hermanos, que estemos hablando de esto. Cristo resucitó y eso fue a proclamar victoria. La victoria sobre aquellos que no quisieron reconocer que Cristo es el único Salvador. Pero también menciona aquí, no solamente que Cristo padeció, siendo como ejemplo, no solamente Cristo fue y proclamó su victoria, sino también en el versículo 22 va diciendo así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Claro, hermano, Cristo prevalece, Cristo prevalece. Está privilegiado porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Y él tiene el poder porque los ángeles se sujetan a él, las autoridades y toda potestad celestial. Todos bajo la autoridad de Cristo. Él tiene el poder. Ahora, hermanos, en medio de todo esto, quiero decirles algo. ¿Estás sufriendo en el día de hoy con algo, alguna situación en tu vida? Hay circunstancias que por allí de repente te hacen perder la fe. Te animo, hermano, como decía el apóstol Pedro, mantenete, defendela. Si vamos a padecer, padezcamos. Pero ¿sabes qué? Glorifiquemos a Dios en todo esto. Nuestra fe está puesta en Él. No hay nada que nos separe de Él. Cristo nos dejó ejemplo. Él padeció, Él proclamó, Él prevalece. Y nosotros, hermanos, también siguiendo la pisada del Maestro, vamos a padecer. Y con nuestra vida proclamaremos que Cristo es el único Salvador. Pero un día vamos a prevalecer juntamente con Él.
porque reinaremos con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Eso tiene que darnos el ánimo, hermanos, a seguir adelante, pensando justamente en lo que Él tiene para con nosotros. No desfallezca nuestra fe. Viste que cuando empezamos a hablar de estos temas, el enemigo empieza a trabajar y empieza a colocar situaciones. Y en medio de eso, hermano, tenemos, no os amedrentéis, no os conturbéis, santificad a Dios en vuestro corazón. Quite esos pensamientos que no glorifican el nombre de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este ejemplo magnánimo de nuestro Salvador Jesucristo. Él padeció, nosotros también padeceremos. El Señor proclamó su victoria y nosotros, Señor, también proclamaremos esa victoria, porque tú nos hiciste salvos, nos diste la vida eterna. Y también, Dios Santo, estoy convencido de que un día estaremos prevaleciendo contigo allá en los cielos, gobernando, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Dejamos todo en tus manos, Señor, entendiendo que tienes un propósito especial para nuestra vida, en esta tierra, como extranjeros y peregrinos que somos, y esperando un día estar en nuestra patria celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.